Bueno, 12 en punto, acá en Argentina, 10 en México, 10 de la mañana, 5 de la tarde en España. Estamos en un nuevo Clubhouse. Bienvenida a toda la comunidad de Ophthalmic University en esta plataforma. Estamos muy contentos porque hoy tenemos un tema muy interesante y un invitado muy especial también que hace rato que queríamos tener. Ya en un ratito lo voy a presentar. Mientras quiero ir saludando a Mecha, a Cristian, a César, que como siempre nos están acompañando. ¿Cómo andan, queridos amigos? Bien, hola. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer charlar con ustedes y como decíamos hace un rato, es como que nos juntemos de forma personal con un café de por medio y charlando de temas interesantes. Y un poquito más tarde para ustedes, ahora con el cambio de horarios, así que se viene mejor la cosa. Ya estamos más despiertos con este cambio de horario. Va a estar mejor, pero... Ya no se siente la voz tan ronca, ¿viste? De recién levantado. Incluso va a estar mejor cuando lo podamos hacer en persona y si sea un cafecito y estemos platicando todos. Y unos chilaquiles y algo de eso, ¿no? Claro. Bueno, ahí se está sumando Jesús. Jesús, bienvenido también. Como siempre, otro gran amigo que nos acompaña. Y bueno, y ahora quiero presentar a nuestro invitado de lujo, y digo esto porque la verdad que tiene mucha experiencia, ha presentado un paper muy interesante, que quien lo quiera tener nos avisa por la comunidad de Refractive Mentors, lo compartimos. Gonzalo García Oteiza de España. ¿Cómo estás, Gonza? Bienvenido a Clubhouse. Pues muchas gracias, Andrés. La verdad que encantado de poder al fin participar en alguna actividad de Ophthalmic University y por aquí por Clubhouse, y muy contento de estar con vosotros y hablar sobre este tema tan interesante para mí y sobre todo compartir estos minutos con amigos y conocidos de la ceguera. Así es. Bueno, estamos muy contentos nosotros de tenerte. La verdad que agradecerte también tu tiempo. Sé que es un poco, ya, como dijimos, más tarde en España, que estás muy ocupado. Pero bueno, queríamos charlar de esto que es el trasplante de Bowman y un poco empezar a desarrollar ideas y empezar a allanar el camino de esta nueva terapia que tenemos para los que nos encanta el queratocono. Y para empezar un poco y tirar la primera piedra, Gonzalo, primero que te preguntaría es si yo soy un fellow recién recibido o un residente que entro el primer día, quisiera saber para quién es el trasplante de Bowman, a quién le indicás, en qué estadios de queratocono, a ver, iluminar con esa primera generalidad para quien no está tan al tanto de este tratamiento. Bueno, el trasplante de Bowman es una técnica que nació en el año 2014 por el grupo de Meles en Rotterdam, que son los que acaban inventando todos los tipos de trasplante, al final todos los trasplantes lamelares, y nació con el objetivo de dar un escalón terapéutico más a aquellos pacientes con queratocono que ya no fueran subsidiarios de recibir un tratamiento con anillos o con crosslinking, y que por lo tanto la única alternativa que les quedaba era el trasplante lamelar o el trasplante penetrante según la gravedad del caso, y entonces lo situaríamos entre medio de los dos, entre la posibilidad de anillos y crosslinking o la posibilidad de trasplante lamelar anterior o trasplante penetrante. Es sobre todo un tipo de trasplante pensado fundamentalmente para pacientes jóvenes o muy jóvenes a los que les queremos intentar dar más años de vida al trasplante, como por así decirlo, ¿no? No queremos trasplantarlos con una queratoplastia penetrante o con un DALC teniendo 18 años, 20 años, 22 años, porque sabemos que tarde o temprano esos trasplantes van a fallar o se van a rechazar y por lo tanto van a necesitar más trasplantes. La vida de un trasplante habitualmente puedes tener 20 años como mucho, 25 como muchísimo, es decir, un paciente que se trasplanta con 20 años, pues igual a los 60 necesita un tercer trasplante y ya nos estamos yendo al peligro de acabar en procedimientos mucho más agresivos como una Boston o algo así. Y entonces la idea es intentar dar más tiempo, tanto como posponerlo, el trasplante penetrante o la DALC, o evitarlo en total. Y ese es el tipo de pacientes a los que van destinados fundamentalmente, ¿no? Bien, clarísimo. Ahí en la ceguera, bueno, vos el paper que presentás con pacientes de allí, los chicos, estábamos hablando recién, tienen mucha experiencia.
La primera pregunta que se me viene para poner un poco en abogado del diablo y para todos ahí el panel es, bueno, ¿y por qué no hacer un DALK? Si ya tenemos muchos más años de experiencia, manejamos la técnica, ¿para qué me voy a complicar con un trasplante de Bowman cuando me va muy bien con un DALK y quizás todos los riesgos que hablábamos hace un rato los reduzco, que sabemos cómo es la técnica, la sobrevida que tiene el injerto? ¿Qué me responderían ante esa duda? Sí, sin duda la experiencia con los trasplantes penetrantes y los DALKs, incluso los DALKs, es muy buena, es muy amplia, tenemos muchos años de experiencia. En la literatura definen unos resultados muy buenos con una supervivencia de los injertos muy altos, unas tasas de rechazo bajas, y eso es así, no hay que negarlo, pero sí que es verdad que son técnicas, sobre todo la DALK, para un residente o un fellow que se está iniciando, pues complejas a nivel técnicamente. Puedes tener complicaciones transquirúrgicas intraoperatoriamente, puedes tener perforaciones tranquilísimamente, no es tan fácil hacer una DALK. Y luego las complicaciones, la tasa de complicaciones en todas las técnicas que pueden tener suturas es mucho mayor que en un trasplante de Bowman. Las complicaciones que pueden depender de la superficie ocular, si haces un trasplante tanto lamelar como penetrante, todas las complicaciones derivadas de las suturas, desde puntos sueltos, puntos rotos, infecciones a partir de suturas, el astigmatismo que puede estar muy elevado si no se hacen bien las suturas, los rechazos que pueden ser tanto en penetrantes y aunque menores en las DALK existen y están descritos en la literatura, los temas de cicatrización, la catarata, el glaucoma, todas las complicaciones relacionadas con los corticoides. Es decir, sí que es cierto que tanto los trasplantes penetrantes como los trasplantes lamelares anteriores tienen una tasa de éxito tanto a nivel de agudeza visual como a nivel de supervivencia del injerto muy buenas, y eso, insisto, no se va a negar en esta charla, pero también es verdad que tiene una tasa de complicaciones mucho mayor que en un trasplante de Bowman. Y además, lo que os decía al principio, el trasplante de Bowman te da una ventana de unos años, no sabemos cuántos, porque todavía no hay literatura suficiente como para decir cuántos, pero por lo menos 5 años, que es lo que está descrito en la literatura, te da una ventana de por lo menos 5 años, pueden ser muchos más, y yo creo que son muchos más, por lo menos 5 años para evitar o posponer un trasplante en pacientes jóvenes. Y esto es muy importante, porque los pacientes que tienen 20 años, que se tienen que trasplantar siendo muy jóvenes, pues son complicados después de manejar, porque a los 50, 60 años, ¿quién sabe cómo va a estar ese trasplante? ¿Quién sabe si va a necesitar 2 trasplantes? ¿Quién sabe si va a necesitar 3 trasplantes, ¿no? Y eso hay que intentar evitarlo en este tipo de pacientes. Entonces, yo creo que esas son las ventajas fundamentales del trasplante de Bowman. Una tasa muy menor de complicaciones y además es muy fácil adaptar una lente de contacto en estos pacientes de manera mucho más precoz que en un paciente con DALK o con queratoplastia penetrante, a los que antes de empezar a adaptar una lente de contacto rígida o escleral, en cualquiera de los dos casos, hay que retirar antes todas las suturas y hay que ver qué tal queda, ¿no? Entonces, la recuperación visual es más rápida y tiene menos tasas de complicaciones. Entonces, yo creo que ese es el beneficio, sobre todo en pacientes jóvenes, insisto. Muy bueno. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Antes que nada, saludar a Gonzalo. ¿Cómo estás, Cani? Buenos días. Yo también estoy de acuerdo con todo lo que ya mencionó Gonzalo. La verdad es que, si bien sí es cierto que en el fellow que hacemos en la ceguera salimos con buena curva de procedimientos quirúrgicos, al menos yo no me siento ya un experto en trasplante lamelar anterior o DALK. Al menos en mis manos no aplican todas las estadísticas de los papers ya publicados. Y sí tuve la oportunidad de hacer un injerto de Bowman, y claro, todo lo que dice Gonzalo, sí lo logré ver, todo lo que dijo de las complicaciones del DALK versus con el injerto de Bowman, todo viene siendo cierto. Y si logramos hacer que el paciente se retrase su trasplante 5 años con una buena adaptación de un lente de contacto escleral, pues bueno, creo que ya es mucha ganancia para ese paciente.
César. Claro, y 5 años es lo mínimo, que está escrito. Yo creo que son muchos más. O sea, al final serán muchos más. Cuando tengamos la literatura disponible, seguro que serán muchos más. Ahí marcaste algo, César, que me encantó desde el punto de vista del cirujano, ¿no? Decir, bueno, sabemos que la DAL técnicamente es compleja y esto me está acelerando un poco el camino de darle al paciente mejores resultados sin todas las complicaciones que puedo tener quirúrgicamente hablando como cirujano, ¿no? Sí, claro, exacto. Sí es cierto que el DAL, que es una cirugía que ya mucha gente domina con muy buenos resultados, pero al menos en mis manos todavía no creo que esté en ese momento. No, es que la DAL, que es una técnica compleja, no hay que engañarse. Al final es una cirugía en la que la curva de aprendizaje es muchísimo más larga que una queratoplastia penetrante. Que te salga una Big Bubble no es nada sencillo, que no perfores la de Semet no es nada sencillo, y entonces requieres de una cantidad de casos suficientes como para poder tener unos resultados aceptables y acordes a lo que está descrito en la literatura. Totalmente. Pero está bueno que como humanos también reconozcamos eso, ¿no? Que es complejo la técnica, que muchas veces no tenemos los resultados, sobre todo al principio, que las estadísticas muestran, y me encanta que podamos hablarlo así abiertamente, porque probablemente hay mucha gente joven que te escucha que uno cree que sale del fellow y ya tiene los números que muestran los papers, ¿no? Sí, claro, no, eso no es así, realmente no es así. Bueno, es que todo es muy complicado. Tienes que haber hecho muchas penetrantes antes de pasar a la DAL para dominar perfectamente las suturas y no tener que perforar, y luego pues saber mover bien las manos. No es tan sencillo, no es tan evidente una lamelar anterior. Sí, ahí, Gonzalo, me parece muy acertado el razonamiento que comentaste sobre las ventajas teóricas, que como bien comentan también, seguramente conforme pasen los años y depure más la técnica, sea más al alcance de los distintos centros en su formación, me parece muy acertado lo del trasplante de Bowman, con ciertas limitantes, por supuesto, ¿no? Como todo. Pero además yo le agregaría, pues cada paciente, cada ojo inclusive es diferente, por eso es muy importante conocer toda esta variedad de herramientas al alcance. Y yo le sumaría otra que también es importante, que no la hemos tomado porque apenas es el tercer Clubhouse de que no más queda tu cono, pero sí me gustaría traer la colación, no sé, tal vez para otro evento, la técnica de los stromal additional layers, o la SALC, del doctor Mario Nubir y el doctor Mastrocuapa, son algunos que la están pregonando. Me parece que ahí también tendría ciertas ventajas también en algunos pacientes ese tipo de técnica, además del trasplante de Bowman. Bueno, estoy absolutamente de acuerdo. De hecho, recientemente nos han aceptado al grupo, a nuestro grupo en el que está Meche también, un artículo en Córnea en el que hacemos una revisión sobre las diferentes técnicas de implantes intrastromales halogénicos, y hablamos, entre otras, sobre la técnica SLAC de Mastro Pascua y de Nubile. Y es una técnica muy interesante. La verdad que a mí es de las que más me llaman la atención y las que más sentido tienen, porque es la disección de un lentículo en una córnea donante, de un lentículo negativo, como si fuera una lente negativa, en la que el centro es mucho más delgado que la periferia. De hecho, el centro tiene aproximadamente unas 30 micras y la periferia puede llegar hasta 140. Entonces, el efecto que puede llegar a tener ese injerto es como si en la periferia tuviéramos dos anillos intracorneales. Es el mismo efecto de estiramiento de la córnea, lo que produce su aplanamiento, y el efecto central es el efecto aditivo que puede tener también el trasplante de Bowman. Entonces, ese tipo de trasplante también tiene mucho sentido y también se puede pensar como lógico, puesto que tiene las dos funciones, ¿no? La de adición de tejido en una córnea enferma y la de aplanamiento de la córnea, lo que puede mejorar tanto la adaptación de la lente de contacto como la agudeza visual sin corrección como con corrección, y la arquitectura de la córnea, ¿no? Pero efectivamente la técnica de Mastro Pascua ya está escrita, tiene 10 casos, han demostrado buenos resultados, pero también es una técnica que está, digamos, empezando y muy, 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 muy joven, ¿no? Pero es un buen punto el que has apuntado, Jesús. Gracias. Sí, me parece genial, porque ahí estaríamos aplicando las 3 R's, ¿no? De reducir,
reciclar en este caso, ¿verdad? Reutilizar las lentículas que estamos tomando, quitando que normalmente, pues, cuando muchos se van a patología y no las desquitamos de los Smile, creo que las podíamos aprovechar, me parece genial. Gracias. De hecho, ahora que hablas del Smile, también una de las técnicas que vienen en el artículo que publicamos se llama Smile Lab, que es como un Smile, pero additive, y también utilizan injertos de Smile que se han retirado, se han conservado y se han podido implantar posteriormente. La verdad es que el mundo de los implantes halogénicos intracorneales para el tratamiento del queratocono se está moviendo mucho actualmente. Hay muchas técnicas nuevas. Todavía no está bien definido y no tiene un volumen de pacientes suficientemente grande, yo creo. Pero sí que se empieza a mover mucho y se están describiendo muchas técnicas muy interesantes, muchas de ellas. Y entre otras, quizás la que, además de la de Slack de Mastro Pascua, hay dos técnicas, además del trasplante de Bowman, que sin duda para mí es la que tiene mucho sentido y la que más resultados tiene. Hay dos técnicas, una que es los implantes de anillos intrastromales halogénicos, que esto lo describió Susan Jacob, la doctora india, que es una fenómena. Sí. Y esto lo ha descrito muy bien y funciona. Y luego hay una cosa que es muy interesante, que es el Femtosecond Laser Assisted Intrastromal Corneal Graft. Y esto, que fue descrito en 2018 por Haididi y Mosavi, de un grupo, no sé si son israelíes o de por ahí, creo, describieron implantes intrastromales halogénicos que los disecaban y los tallaban en función del fenotipo de queratocono al que iban a ser implantados. Es decir, por ejemplo, en fenotipos tipo Nippel, implantaban unos injertos con forma como de dona, ¿no? Como de donut, que en la periferia eran mucho más anchos y en el centro eran muy delgaditos, de tal manera que se sumaban, al implantar el injerto, se sumaba con lactasia y se homogenizaba todo. Entonces este tipo de tratamientos también es muy interesante, aunque de momento hay muy poca literatura, pero si esto se trabaja puede tener resultados muy interesantes. Excelente. Sería como quien dice custom made lenticles. Exacto, totalmente personalizado, exactamente. Excelente. Bueno, por ahí va la medicina y por ahí van los tratamientos con el queratocono. Todos los tratamientos de queratocono cada vez más se están personalizando y eso es así. Y no solamente en queratocono, ahí y hago un paréntesis del tema, pero la compañía Allotex también está trabajando con tecnología aditiva para el tratamiento de la presbicia, ¿no? Entonces, este tipo de terapias creo que tienen un futuro muy, muy interesante. De hecho, Andrés, disculpa, ya que sacas una casa comercial, hay una casa comercial que precisamente comercializa los injertos de Bowman y Stroman ya precargados y ya formados, que es la compañía Gebauer, con la técnica Like. Exacto. Los vi que uno los puede encargar como encarga. Exacto, ya hecho, como quien encarga una de SAIC ya precortada. Exactamente. Volviendo un poco ya de nuevo con la técnica, Gonza, vos describís en tu paper la técnica con femto, ¿no? La disección con femto. El artículo original de Meles está hecho con la técnica manual. ¿Qué diferencia encontrás o has visto en tus resultados? ¿Qué nos aconsejás para lo que es realizar esta técnica, ¿no? Bueno, la técnica de femto nació en la ceguera a partir de unas charlas que hicimos entre los fellows y nuestros adscritos. Y la verdad es que se nos ocurrió a partir de la lectura de los trabajos de Meles que se podía hacer algo mucho más preciso, mucho más seguro, utilizando el femtosegundo. Y ya que disponíamos de la plataforma de femtosegundo en el hospital, pues nos pareció adecuado utilizarla, ¿no? Entonces, las diferencias fundamentales, claro, cuando leímos los trabajos de Meles, vimos que de sus 20 casos,
2 de ellos tuvieron una perforación intraquirúrgica y entonces tuvieron que parar la cirugía y cambiar a trasplante lamelar anterior directamente, ¿no? Claro, nos pareció un poco una pena, ¿no? Tener que tener esa complicación y tener que pasar al trasplante con algo que sabemos que funciona, y entonces decidimos hacerlo con femtosegundo. Las ventajas del femtosegundo fundamentalmente son que, en primer lugar, no se toca la conjuntiva ni se hace ningún pocket a través de la esclera. Se trabaja directamente en córnea. El femtosegundo hace todo, es decir, una vez haces el docking, el femto te talla un bolsillo de 9 milímetros de diámetro, y ahí es donde va a ir introducido el lentículo. Y solamente hay que disecar el bolsillo con una espátula de Smile, pues, pero muchísimo más fácil que un Smile, porque solamente hay que disecar una interfase, no hay que disecar 2 interfaces. Entonces la técnica es muchísimo más sencilla, es mucho más fácil y está exenta de complicaciones. Tienes que ser muy bruto con la espátula para perforar un ojo, para perforar una córnea disecada con femto. Entonces es casi imposible, yo diría, perforarla. Entonces esa es la gran ventaja, yo creo. Y ya que tenemos la posibilidad de disponer de esta tecnología, me parece, si se tiene, de mucha lógica utilizarla. Y además, y esto es uno de los trabajos que yo creo que se tienen que hacer a partir de ahora, es saber o trabajar a diferentes profundidades para saber cuál es la adecuada y finalmente la mejor para poder implantar este injerto. Porque hasta ahora nosotros en nuestro artículo lo publicamos al 50% del espesor, pero se ha llegado a publicar hasta el 70% del espesor, y en realidad tiene lógica. Cuanto más profundo metas un injerto, más efecto va a tener sobre la córnea, porque al final la córnea que produce, donde más hay que trabajar es en la cara posterior de la córnea, ¿no? Claro. Gonzalo, ahora que mencionas esto del láser del femto, otra de las complicaciones que están reportadas ahí en el paper, o no una complicación, sino a lo mejor algo no grato, es que te quede una lamela muy gruesa, ¿verdad? Sí. Un injerto muy grueso. Entonces creo que ahorita ya en la ceguera, con el doctor DeWitt y Mercedes y Cristian, han estado haciendo algunos wet labs en donde han estado intentando sacar también la lamela con femtosegundo. Exacto. Bueno, ese es bueno, y ahora Meche y Cristian nos podrán hablar más de esto, pero ese es el santo grial. Al final hay que intentar... Para allá va todo, ¿no? Claro. Claro, eso hay que intentar encontrar la manera de poder sacar un injerto de Bowman, aunque tenga un poco de estroma, pero muy poco de estroma, porque la técnica manual es una técnica compleja. Es larga de hacer. Las posibilidades solamente salen, o al menos así está descrito en el grupo de Meles, en 80 ojos solamente les salió bien en un 70%, es decir, que hay un 30% que tuvieron o roturas de la membrana de Bowman, que es la complicación más frecuente, o injertos demasiado gruesos. Entonces, es complicada de realizar y es muy laboriosa. Si se hace manualmente, se puede hacer, porque así está descrito y es verdad que se puede hacer, pero hay que intentar buscar la manera de que se pueda sacar de otra forma. Y el femto, yo pongo en la cabeza una idea de cómo se puede sacar. La verdad que el grupo de la ceguera con Memo DeWitt y con Meche y Cristian le han dado una vuelta de tuerca más, porque además del femto están usando el láser exímero. Y creo que también puede funcionar. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que necesita tiempo y más trabajo y más investigación para poder obtener los parámetros adecuados para sacar la fórmula mágica para que funcione a todo el mundo. No sé si Meche o Cristian nos pueden hablar un poco más de esto. Sí, hasta que nos dejas hablar. Bueno, perdón. No te apures. Bueno, varias cosas de las que hemos platicado. Una, justo creo que nosotros tenemos la experiencia solo con la técnica modificada que hicimos por nosotros. No conocemos, o sea, más bien conocemos, pero no en nuestras manos los resultados de la técnica manual. No me acuerdo si Gonzalo estaba, pero estoy segura que Cristian sí. Hicimos un wet lab para intentar hacerlo con la técnica manual. Y la verdad es que resultó muy, muy complicado.
Y entonces por eso fue también por lo que decidimos implementar la técnica con láser de femtosegundos para hacer el pocket. Esto la verdad es que como ya está descrito en la técnica, y Gonzalo lo dijo, no nos genera una complicación mayor, porque afortunadamente tenemos la tecnología y bueno, es bastante sencillo hacer este pocket para poder introducir la lamela. Lo que nos hemos encontrado ahora de complicación son una cosa que ya mencionó Gonzalo, de a qué espesor es mejor poner la lamela. Y ya está descrito que hay grupos que lo están poniendo nada más como un onlay, o sea, nada más lo más superficial de la córnea, y en la técnica convencional que lo ha puesto a 50% del espesor. De hecho, este 50% se cree que es más como por la técnica manual, la dificultad de disección de hacerla más profunda, pero pues con el láser de femtosegundos podemos evitarnos esas complicaciones. Y por otro lado, nos dimos cuenta que tomar el injerto es bastante complicado. De hecho, no nos quedan nunca tan delgados cuando tomamos los injertos, nos han quedado como de 100 micras y pues evidentemente eso no es solo Baumann, tiene muchísimo estroma anterior. Entonces ahora lo que estamos haciendo es hacer un flap en la córnea tectónica que vamos a utilizar para hacer el trasplante. Hacemos un flap con femtosegundos o lo podemos hacer con microqueratomo, y del otro lado, o sea, con el epitelio hacia abajo y el estroma hacia arriba, le hacemos una ablación con Excimer para lograr tener córneas más delgaditas. Injertos más delgaditos. Hace como 2 semanas hicimos esa técnica y además pudimos poner el injerto con OCT transquirúrgico. Entonces, a pesar de que es la primera vez que lo hacemos, nos salió muy bonito porque pues lo podemos ver todo con el OCT y nos quedó bastante delgada la lamela, algo mucho más parecido a lo que realmente podría ser el trasplante de Baumann y no trasplante de 100 micras de estroma anterior. Entonces, justo creo que esto es lo que tenemos que ir haciendo poquito a poquito, mejorar la toma del injerto y decidir a qué profundidad es la mejor para poder ponerlo en los trasplantes de Baumann. Oye, Mercedes, una pregunta. ¿Y cómo miden el injerto? O sea, ¿qué grosor les queda o cuánta láser van a darle para que se adelgace más, etcétera? O sea, mira, lo que hicimos fue con un láser de femtosegundos cortar un flap como si fuera un flap libre de un LASIK, y entonces sabemos que eso lo podemos programar en el femto a mínimo 80 micras. Entonces, calculándole que tengamos 80, 90 micras dependiendo de lo que nosotros pongamos en el femto, si nosotros volteamos y dejamos el estroma hacia arriba y damos Excimer y le damos 50 micras, bueno, sabemos que de esa forma nos está quedando pues como entre 30 y 40 micras, que se parece muchísimo más al grosor normal de Baumann, ¿no? Porque a ti te tocó verlo y estábamos poniendo córneas mucho más gruesas, y entonces pues a lo mejor era un poco de implante de estroma o un mucho de implante de estroma, y eso era lo que nos estaba también sirviendo y eso planaba un poco, pero queremos ver mucho más enfocado en la realidad si Baumann nos sirve. Entonces, por ejemplo, ese paciente que hicimos, justo hicimos el flap como de LASIK de 80 micras, lo volteamos, le tallamos con el Excimer 50 micras y eso nos debería de quedar en 30. Al primer día posquirúrgico, con el edema y todo, estaba en 65, entonces esperamos que esto vaya adelgazando bastante y que esto pues al final termine siendo mucho más real y sea mucho más reproducible justo con el femto o con el microqueratomo y con el Excimer del otro lado. También ya hicimos esto, de hecho creo que tú estabas cuando los mandamos a patología para ver cómo, o sea, si no había alguna inflamación o había algo extra que nos pudiera generar el Excimer, y bueno, la verdad es que en alguno de los que mandamos, de tanto que ablacionamos o a lo mejor de que hicimos la ablación de manera incorrecta, no conservó Baumann en todo el espesor de la córnea, entonces, pero en los demás sí lo ha conservado. Entonces creo que eso es como ahora la tendencia, ¿no? Buscar hacer algo con el Excimer para adelgazar el tejido. Oye, Mercedes, que sí. ¿Primero desepitelizan antes de hacer el flap con el femto o después de hacer el flap con el femto desepitelizan antes del Excimer?
Lo intentamos hacer de las dos formas. El problema es que las córneas tectónicas que usamos, muchas veces el epitelio que traen está como ya muy despegado, no tiene buena adherencia. Entonces, si podemos dejarle el epitelio porque está bien adherido, mejor, porque así también podemos, o sea, otra de las cosas que postulamos es si el epitelio mide 50 micras, nada más quitarle el epitelio y con eso nos quedamos en 40. Pero muchas de las córneas tectónicas lo que pasa es que ya no traen un epitelio adecuado y entonces nada más con la manipulación se quita. Entonces, si no logramos mantener el epitelio, es en el momento en el que lo volteamos y damos el Excimer. A ver, eso es lo que yo intento... perdón, Chris, dale. Algo más que agregaría a lo que dijo Meche es que tratamos de hacerlo un poquito dirigido. Entonces, cuando hacemos el flap, tomamos la córnea, bajamos al servicio y le hacemos un OCT transquirúrgico. Entonces, nos ayuda también a hacer un poquito más dirigido a cuánto se hizo el flap y todo, y ya posteriormente le damos el láser Excimer. Y como actualización del caso que hicimos hace 2 semanas, y algo que a mí me sorprendió bastante, es el hecho de que prequirúrgico tenía aproximadamente unas queratometrías más curvas de 70, y a las 2 semanas posquirúrgicas tiene un aplanamiento de casi 18 dioptrías. Entonces a mí me pareció bastante sorprendente este resultado a las 2 semanas. El paciente está sumamente contento y tuvo ya hasta una mejoría visual de su agudeza visual. Sí, yo lo que quería... Sí, claro. Yo lo que quería decir respecto a lo de la técnica que explicaba Meche y lo del epitelio sí o el epitelio no, ese es el problema, yo creo, de las córneas tectónicas, y por eso en el wet lab, que yo también estaba, Meche, el wet lab ese que hicimos para intentar quitar la membrana de Bowman manualmente en ojos tectónicos, es mucho más complicado precisamente porque es tectónica, porque no es un globo fresco, porque lleva mucho tiempo, porque es una córnea no buena, lleva mucho tiempo en Optisol, y es mucho más complicado de poder quitarla. Entonces, claro, el problema que hay en países como México es que ahora mismo todavía no se puede usar una misma córnea para dos, o sea, una misma córnea donante para 2 receptores. El día que eso se pueda hacer, si se pueda sacar un DSAIC, por ejemplo, o una DMEC para un paciente y de la misma córnea sacar un trasplante de Bowman, yo creo que en un globo o en un anillo corneoescleral suficientemente fresco o bueno, relativamente joven me refiero al tiempo que ha pasado desde que se ha extraído del cadáver, yo creo que puede ser mucho más sencillo. Y si se mantiene el epitelio y contamos que el epitelio tiene 50-60 micras y se hace un flap de 70 micras, yo creo, y después se retira el epitelio con una espátula o con una esponja, puede quedar muchísimo más delgado. Yo creo que por ahí tiene que ir el camino, intentar buscar la córnea lo más fresca posible y que mantenga el epitelio para poder hacer un buen docking con el femtosegundo, que no se te vaya el epitelio, y a partir de ahí calcular las 70 micras desde la superficie hasta donde haces el flap. Y a partir de ahí yo creo que te puede quedar un Bowman de 10, 12, 20, 30 micras, que me parece más que adecuado. Es decir, es muy complicado trasplantar solamente la membrana de Bowman. Y todas las técnicas que hoy en día hablan de los implantes halogénicos, ninguna es tan delgada como el Bowman, ninguna. Todas las demás incluyen pues 100 micras, 140 micras, hasta 200, 250 micras de tejido. Entonces, yo creo que si se pone un tejido de 20, 25, 30 micras es más que suficiente. Y a las pruebas nos remitimos. Lo que acaba de decir Cristian es que con un injerto de 65 micras, que probablemente en cuanto se le pase el edema bajará a 30, porque eso es lo que nos ha pasado ya en los injertos que hemos puesto nosotros, mucho más gruesos, ha bajado 18 dioptrías la queratometría máxima. Es que esa es la gran ventaja del trasplante de Bowman, que con un tejido muy fino, muy delgado, tiene una fuerza para aplanar la córnea tal que te puede bajar 18 dioptrías en una córnea de 70, que 70 dioptrías es una barbaridad. Y que baje a 50, 52 micras, eso hace que el paciente sea absolutamente muchísimo más fácil adaptarlo a la lente de contacto y que mejore toda la capacidad visual y la agudeza visual, ¿no? Sí, Gonzalo, respecto a ese punto, es bien importante. Estamos hablando, ya sería el trasplante, como bien mencionas, el más delgado, hablando de los lamelares en córnea, e inclusive pues el grosor normal de una Bowman está debajo inclusive de las 4 desviaciones estándar que tienen en promedio la ablación con femtosegundo.
Estamos hablando de un tejido, las 4 desviaciones estándar, cuando nosotros planeamos un femto, tenemos que siempre saber que puede salir un poquito arriba o abajo, y más o menos son 18 micras las 4 desviaciones estándar, y la Bowman pues normalmente mide menos de eso, entonces es bien importante ese punto, que qué bueno que lo comentes. Se vuelve muy interesante esto, ¿no? Cómo vamos tratando de buscar cada vez, como decían recién los chicos, un tejido más fino y un tejido que genere los resultados que Gonzalo recién decía. Bajar en una córnea esa cantidad de dioptrías es espectacular en cuanto a los resultados que va a notar el paciente. Y encima lo hacemos sin tener que... los tiempos de recuperación, hablamos al principio cuando comparamos un poco con la DALC, pensemos que el paciente casi no llega a suturas, entonces eso también para la recuperación del paciente y para nosotros como médicos, ¿cómo nos ayuda? Sí, mira, justo creo que en ese, o sea, como en esa parte, este paciente del que te digo que pusimos hace 2 semanas, estaba viendo cuentadedos prequirúrgico y a las 2 semanas la agudeza visual está en 20/100. Entonces, la corrección de visual es rapidísima, aunque no es, o sea, cuando está descrito el Baumann en el 2014, la finalidad ni siquiera es mejorar la agudeza visual, es más, prevenir la progresión del queratocono. Entonces, nos hemos dado cuenta que obviamente cuando disminuimos tantas dioptrías también mejora muchísimo la visión. Entonces, en 2 semanas pasar de cuentadedos a 20/100, pues el paciente está encantado, y justo no tenemos como esta parte de después hay que quitarle las suturas, ya hay que adaptarle un lente de contacto. Entonces, para nosotros nos ha funcionado bastante bien. Claro que tenemos, cuando estábamos empezando, creo que estábamos platicando que tenemos alrededor de 10, 11 casos. Y ha sido medio a prueba y error, y ver qué nos funciona mejor y ver qué nos funciona un poquito peor y a lo mejor no hacerlo, buscar la forma de cambiarlo. Entonces, creo que esto pues es muy prometedor. Falta, como decía Gonzalo, tenemos estudios, bueno, no nosotros, sino en el mundo existen estudios a 5 o 7 años de los primeros. Entonces, ver cómo va cambiando. Y dependiendo de eso, bueno, tomar decisiones, pero sí creo que por aquí es una opción que a futuro vamos a tener, pues para tratar el queratocono, ¿no? La ventaja fundamental es que también a los 3 meses tú ya le puedes estar poniendo una lente de contacto al paciente. Y a partir de ahí, claro, si puedes adaptar una lente de contacto, el cambio en la agudeza visual es drástico. Porque un paciente que tiene 70 dioptrías de keratometría máxima no le puedes adaptar una lente de contacto porque se le cae, no la tolera, le molesta. Bueno, es dificilísimo. Y un paciente que tiene 52 dioptrías de keratometría máxima, sí le puedes adaptar a una lentilla de contacto. Y a partir de que le puedes adaptar a una lentilla de contacto, te pueden llegar a una visión de 20/40, 20/30 incluso. Claro, es una visión no soñada para estos pacientes. Entonces, llega el punto en que decides, incluso aunque se queden en 20/40, 20/60, yo si fuese un paciente joven y me dijesen, oye, ¿prefieres ver 20/60 y no pasar por un trasplante de córnea, suturas, posibles complicaciones, etcétera, etcétera, etcétera? O que te pongan un trasplante lamelar de Bowman y poder llegar a 20/60, pues no sé, yo creo que preferiría eso. Aunque no sea la visión excelente, pero si lo pones en una balanza, el beneficio respecto al riesgo está muy equilibrado, y yo creo que eso es lo que funciona bien. Pero claro, estas son técnicas que están empezando absolutamente. Si uno busca en PubMed trasplante de la capa de Bowman y lo entrecomilla, encontrará que solo hay 21 artículos en la literatura. Solo hay 21 artículos y 15, o sí creo que 15 son del grupo de Meles. O sea que al final es solo un grupo el que tiene una gran experiencia. Tenemos el orgullo de decir que los que hemos sido becarios de la ceguera somos el segundo grupo, porque tenemos 3 y medio, porque uno está a punto de publicarse, pero 4 artículos sobre este tema. Pero claro, de 21 artículos, que 15 sean de ellos y 4 nosotros, la gente no tiene experiencia. Estamos en el inicio de la curva de lo que explicaba Rogers, de la teoría de la difusión de las innovaciones en el 2003, de los innovadores. O sea, estamos en el momento de los innovadores y ahora tenemos que llegar al siguiente paso, que son los adaptadores tempranos, lo que en inglés llaman los early adopters. Si esto cruza este paso,
pues tendremos mucho ganado y la técnica se puede empezar a expandir por el mundo y eso podemos empezar a tener resultados mucho más grandes y un número de casos más grandes, ¿no? Tal cual. Claro, tal cual. perfecto. Yo tengo una pregunta con el caso que comenta Mercedes y Cristian. ¿Cómo está la córnea en cuanto a transparencia? Porque algo que estuve viendo yo con injertos de Baumann con lamelas un poquito gruesas por arriba de las 150 micras, era que quedaban algo opacas. Que de hecho también lo reporta el paper de Van Dijk y Meles, en donde les miden densitometría con Pentacam y aumentan 10 unidades de escala de grises. Entonces a lo mejor estaría bien hacer lo mismo con estas injertas y con los injertos mucho más delgados, a ver qué está pasando con la transparencia. La verdad es que no me acuerdo si era tuyo el paciente o de Cristian, que le hicimos un Baumann y estaba mucho más, o sea, justo, ¿no? Que están como opacos, no está tan transparente. Y este último paciente que hicimos está mucho más transparente clínicamente, pero te prometo que la siguiente vez que vaya te le hago densitometría para que la veas. Sí, de hecho, cuanto más... Así, dale, Cristian, perdón. Yo vi los dos pacientes, mi paciente y el paciente de Meche, y sí, definitivamente el de Meche tiene una transparencia muy, muy lejana comparado al que yo tuve, que de hecho el mío, pues ya era un paciente que no toleraba lente de contacto, todas las indicaciones para el Bowman, y ahorita está en una capacidad visual con 20/50 con lente de contacto escleral, y es un paciente, pues, infante de 16 años, que la verdad es que creo que cumplió el objetivo, pero ahora versus el nuevo que fue de hace 2 semanas, comparándolo, la verdad es que tuvo unos resultados impresionantes. Claro, cuanto más delgado sea el injerto, mucho más transparente va a ser. Evidentemente, si tienes un injerto de 150 micras con toda esa cantidad de estroma, pues por supuesto que sí, aunque también es verdad que cuanto más tiempo pasa el estroma, más el trasplante más se aclara. Yo recuerdo el primer caso que hicimos, que nos salió un injerto muy grueso, muy, muy grueso, que veíamos la OCT del segmento anterior y no podíamos imaginar que fuera tan grueso cuando lo implantamos, porque no nos lo parecía, pero porque estaba edematizado completamente, y eso hizo que en las primeras visitas en la lámpara de hendidura se viese muchísimo más blanquecino el injerto. Pero sorprendentemente, al cabo de las semanas, se adelgazó muchísimo y la transparencia llegó. Y el paciente veía bien, es decir, puede ser que la densitometría, es porque está descrito, que la densitometría aumente pero no sé hasta qué punto puede disminuir la cantidad visual. La calidad visual es posible que sí, pero la cantidad visual no creo que la disminuya mucho si es lo suficientemente delgado, ¿eh? Yo pienso además que aparte de ser una muy buena idea medirles la densitometría, estarlo haciendo de rutinario, también estaría... Claro, donde esté accesible, medirles el Ocular Scattering Index, y creo que ahí nos ayudaría tanto en cantidad como en calidad en una medida más objetiva. Claro, el tema es que todos estos índices, el OSI, todas estas cosas de calidad visual, claro, todos buscamos la perfección, ¿no? Y todo el mundo quiere que su paciente vea 10 décimos, 20/20, y que vea perfecto, y que esté encantado, y que no lleve lentilla, y etcétera, etcétera. Pero vamos a ver, hay que partir de la base y hay que ser honestos con los pacientes y honestos con uno mismo, y hay que ser humilde. No vamos a llegar con un trasplante de Bowman a que el paciente vea 20/20, ni con lentilla ni sin lentilla, y no podemos vender que este tratamiento no va a perjudicar en la calidad visual. Sí va a perjudicar en la calidad visual, pero no en demasía. O sea, no me parece que vaya a perder mucha cantidad de visión estos pacientes por culpa de esto. Claro, sí que me parece interesante hacer el cálculo por hacer un trabajo y por ver qué tal quedan, etcétera, y ver si hay una correlación entre que cuanto más delgado es el injerto, menor es el OSI y menor scattering y mejor calidad visual. Seguro que es así, pero en el fondo el objetivo del tratamiento no creo que deba ir enfocado a ese apartado, ¿no? No me parece que sea lo principal. Lo principal es todo lo demás, es que evitarle un trasplante a un paciente joven, que mejore la calidad de visión, la cantidad de visión, que pueda llevar una lentilla de contacto y que no tenga las complicaciones derivadas de los trasplantes lamelares anteriores y penetrantes.
Muy acertado. Coincido, no llegará al llamado encarnizamiento terapéutico. Buen concepto ese, Jesús. Amigos, bueno, para ir cerrando, la verdad que estuvo increíble la charla. Creo que podremos seguir hablando otros 45 minutos. Siempre queremos hacer de estas sesiones algo de entre 40 y 45 minutos para que todos después, cuando vayan o al podcast o a YouTube, puedan escucharlo nuevamente, aprender. Hoy creo que se han dejado conceptos muy interesantes. Hemos tenido un debate espectacular. A mí, antes de que, por supuesto, también ustedes cierren, me quedo con dos cosas de esto. Uno, felicitar a Memo de WIT y al equipo de La Ceguera por todo lo que se está haciendo, todo lo que se está innovando en esta materia. Y otro es pensar que hasta no hace mucho la única opción que teníamos era la queratoplastia penetrante, ¿no? Y todo lo que se ha recorrido y lo emocionante que es lo que se viene mejorando esta técnica y todas las técnicas que fuimos describiendo que se presentan como una alternativa realmente muy reales para el futuro, así que creo que eso es muy emocionante para nosotros, ¿no? Efectivamente, el queratocono está viviendo, el tratamiento del queratocono está viviendo una revolución en los últimos 20 años. Efectivamente, solo existía la queratoplastia penetrante y hoy en día, pues, ¿cuántos tipos de crosslinking existen? ¿Para cuántos tipos de grosores, con epitelio, sin epitelio, hiposmolares, isosmolares, con lentilla de contacto, no, segmentos de anillos circulares de 300 grados, 120, simétricos, asimétricos y todos los injertos intrastromales? Esto ya está en movimiento, yo creo que va a seguir así y el queratocono se está convirtiendo en una de las pocas patologías de la córnea, puras de la córnea, que van a llegar al punto de la personalización completa. Y llegaremos a un momento en que le haremos una topografía a un paciente y sabremos decir, este señor necesita este tipo de tratamiento con estas medidas, estas características y tiene que estar implantado a esta profundidad. Y a eso llegaremos porque ya estamos trabajando todos en eso. Y yo creo que todas las técnicas van dirigidas a eso, a mejorar cada paciente con la técnica que más le conviene. Totalmente, y qué, vuelvo a insistir, emocionante y cuántos desafíos tenemos por delante. Gonza, estimadísimo doctor García Teiza, muchísimas gracias por estar con nosotros. Me gustaría, antes de terminar, dejarte las palabras finales a vos y al resto de los compañeros para despedirnos y recordarles a todos que esto queda grabado en YouTube. En un ratito lo subimos y después ya pasa también para el podcast de Oftalmocast, el podcast de Ophthalmo University. Hemos aprendido muchísimo, Gonzalo. Esperamos tenerte en muchos más Clubhouse, igual que el resto del equipo. Meche, Cristian, César, Jesús, bueno, Carlos, que también se sumó, y un montón de gente que nos está escuchando. 1.000.000 de gracias por acompañarnos. Bueno, pues las gracias os las tengo que dar yo. Ha sido un auténtico gustazo, un placer poder estar con todos vosotros, con amigos que considero realmente amigos que están aquí con nosotros, que también nos han dado su experiencia. E insisto, yo siempre pienso que me ha dado mucha pena no poder vivir todos los cambios de la cirugía de la catarata, desde intracapsular, extracapsular, FACO, FENTO, toda esa evolución que ha podido tener la cirugía de la catarata. Yo desgraciadamente no la he podido vivir por la época en la que vivo, pero sí estamos teniendo la auténtica suerte, sobre todo como corneólogos que somos, de vivir la transformación del tratamiento del queratocono. Y eso hay que aprovecharlo, porque estas cosas no pasan en todas las patologías y hay que intentar difundirlo al máximo para que lleguen este tipo de técnicas en las que estamos trabajando al mayor número de oftalmólogos posibles, para que se difundan, se pongan en práctica, se adopten por todos los demás y poder así crear una evidencia suficiente como para que esta técnica sea de referencia en el queratocono. Así que muchísimas gracias y encantado de estar aquí, y ojalá podamos hacer muchos más Clubhouse. Seguramente que sí, Gonzalo. 1.000.000 de gracias. Bueno, Meche, Cris, César, Jesús, gracias también por acompañarnos. No sé si se quieren despedir. Ya estamos terminando. Muchas gracias, un gusto platicar con todos. Como decía Gonzalo, pues encontrarnos con muchos amigos por este medio y poder platicar de lo que nos gusta es todo un privilegio. Entonces, muchas gracias. Así es. Andrés, muchas gracias y como siempre un placer estar aquí con ustedes compartiendo.
muchas gracias por, como siempre, la invitación y espero seguir aquí. Gracias, un placer y vamos, yo creo que va a salir la super especialidad en queratocono en los años venideros. Un gusto platicar con ustedes. Vamos a decir que nació acá en Clubhouse con todos ustedes. Acá estamos. Carlos, querido, gracias. André, qué gusto saludarlos a todos. Muchas felicidades. Digo, la verdad, yo desconozco este tema, no me había tocado. No me pude sumar desde el principio, pero lo que escuché espectacular y sí, comparto con Gonzalo, creo que estamos en una revolución del queratocono y ojalá los pacientes tengan una variedad de opciones. Les agradezco mucho y estamos en contacto. Un fuerte abrazo a todos. Gracias, amigos queridos. Nos vemos el sábado que viene acá por OU Clubhouse. Un fuerte abrazo.